Hola, bueno, voy a comenzar. Sí, bueno, vamos a hacer unos cuantos ejercicios sobre teoría fundamental del cálculo. Y bueno, estos ejercicios van a ser sencillos. En este de aquí nos pide calcular la derivada de la función. Aquí nos pide calcular prima de x sin evaluar, sin calcular la integral. Bien, entonces nos dan las siguientes funciones. ¿Son muy parecidas? Sí. Cambian pequeñas cosas. Bueno, la primera es la integral de 0 a x de 1 más t al cuadrado a la menos 3 diferencial de t. La segunda es g de x igual a la integral de 0 a x al cuadrado de 1 más t al cuadrado a la menos 3 diferencial de t. Y la otra es h de x igual a la integral de x cubo a x al cuadrado de 1 más t cuadrado elevado a la menos 3 diferencial de t. Bien, entonces lo que se nos pide es calcular esta integral. Calcular las derivadas de estas funciones de aquí, perdón. Sí, sin hacer el cálculo de las integrales. Entonces vamos a aplicar para esto el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Aplicaremos el teorema fundamental del cálculo. Bien, entonces para la primera es fácil, ¿no? El teorema, recordemos lo que dice. Entonces dice que si f es continua en un intervalo AB, voy a ponerle así mejor, en un intervalo y ya pertenece ahí. Entonces, para todo, entonces bueno, si definimos la función f mayúscula de x como la integral de a hasta x de f de t, diferencial de t, entonces f es derivable en y además su derivada coincide con la función que está en el integrando. Bien, eso es lo que dice el teorema, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Aquí es justamente lo que tenemos. Tenemos una función en el integrando, entonces voy a ponerles nombres a estos aquí. Este va a ser el literal A, va a ser el literal B, va a ser el literal C. Bien, entonces para el literal A, lo que tenemos es simple. La derivada de f', la derivada de f, perdón, es justamente el integrando, la función que está en el integrando, con la diferencia de que es evaluada en la variable que está en el límite de integración, o sea, en x, ¿no? Entonces nos va a quedar simplemente 1 más x al cuadrado elevado a la menos 3. Y listo, no hay nada más que hacer. Esto es todo para este de aquí. Hagamos el literal b. ¿Sí? Aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Entonces, bien, aquí se parece bastante al literal a. La diferencia está en el límite de integración. Aquí es x al cuadrado. Eso hay que tener en cuenta. Bien, entonces notemos primero que la función g de x, ¿sí?, es esta integral de aquí. Voy a escribirla, la integral de 0 a x al cuadrado de 1 más t al cuadrado a la menos 3 diferencial de t. ¿Sí? Por eso es lo mismo que tener, es casi lo mismo que f, con la diferencia que en lugar de x, aparece x al cuadrado. Así que es lo mismo que f de x al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que tenemos. ¿Sí? La función g de x es la función f de x elevada al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo puedo hacer lo siguiente. G' de x, derivar esto va a ser lo mismo que derivar esta función f. Entonces va a ser lo mismo que f' de x al cuadrado, pero como hay una función adentro sería por la derivada de la función interna, así por x al cuadrado prima. Entonces nos queda f' de x al cuadrado
Y la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no? Lo voy a escribir como 2x por f' de x al cuadrado. Pero yo ya sé cuánto vale la derivada de f. Lo tengo aquí. La derivada de f en x es 1 más x al cuadrado, todo a la menos 3. Aquí me va a quedar que prima de x es igual a 2 por x. Y aquí reemplazo lo que es f'. Me va a quedar 1 más x al cuadrado. ¿Por qué? Porque no está evaluada en x, sino que está evaluada en x al cuadrado, ¿no? Entonces reemplazo x al cuadrado donde está x y me queda x al cuadrado y esto a la menos 3. Y eso es lo mismo que tener 2x por 1 más x a la cuarta a la menos 3. Y esa es la derivada de la función g. Bien. Ahora tenemos que ver la derivada de la función h. O sea, la parte c. Ya, entonces aquí igualmente tenemos lo siguiente. ¿Qué es h? H es la integral de x al cubo a x al cuadrado. El integrando es el mismo. H de x es la integral de x al cubo hasta x al cuadrado de la misma función que es 1 más t al cuadrado a la menos 3 diferencial de t. Esto es h. Bien, yo no puedo aplicar directamente tal como está aquí el teorema fundamental. ¿Por qué? Porque si miramos, aquí lo que aparece en el límite inferior de integración es un punto fijo, es un punto, no es una variable, ¿sí? Entonces tenemos que de alguna forma hacer arreglar para poder hacer esto. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a separarlo en dos integrales. La integral de x al cubo a 0 y de 1 más t al cuadrado a la menos 3 diferencial de t y más la integral de 0 hasta x al cuadrado. 1 más t al cuadrado a la menos 3 diferencial de t. Bien, aquí ya con esto gané algo, ¿sí? Porque tengo justamente aquí g, ¿sí? No, la función g es justamente lo que me aparece aquí. Esto es g de x. Aquí tengo todavía problemas, ¿sí? Porque yo para aplicar el primer teorema fundamental de cálculo tengo que tener el teorema fundamental de cálculo, tengo que tener una integral que vaya desde un punto fijo hacia algo que varíe. Aquí tengo al revés, ¿sí? Pero recordemos que yo puedo dar la vuelta. Esta propiedad, si ustedes tienen la integral de a a b de f de x diferencial de x, esto es lo mismo que tener menos la integral de b hacia a de f de x diferencial de x. Yo puedo intercambiar los límites de integración cambiando de signo a la integral. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces aquí me va a quedar, esto va a ser igual a menos la integral de 0 a x al cubo de 1 más t al cuadrado a la menos 3 diferencial de t. Y más, esto como les dije es justamente la función g de x. Bien, entonces esto es lo que tengo que calcular ahora, la derivada de esto. Entonces, h' de x va a ser igual a menos, entonces, voy a hacer aquí un cambio. Antes de hacer esto, hagamos algo más. Ya, esto de aquí es lo mismo que menos. Si aquí estuviera x, esto sería lo mismo que la función f de x, ¿verdad? Porque la función f de x se define así, como la integral de 0 a x de esta función que está aquí. Si aquí estuviera x, sería lo mismo que f de x, pero como está x al cubo en lugar de x, eso es lo mismo que f de x al cubo. ¿Sí? Más y esto de aquí es g de x. Bien, y ahora sí, con esto voy a calcular la derivada. Entonces me va a quedar h' de x va a ser igual a menos la derivada de f de x cubo es f' de x al cubo por la derivada de x al cubo que sería por x al cubo prima. Esa es la derivada de x al cubo, estoy aplicando la regla de la cadena. Y más g' de x. Bien, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, entonces me queda menos 3x al cuadrado, ¿sí? Y la derivada de f ya la habíamos calculado. Es 1 más x al cuadrado a la menos 3. Aquí es lo mismo, es 1 más x al cuadrado. Aquí el x en lugar de x tengo x al cubo, entonces me queda x al cubo al cuadrado a la menos 3. Esta derivada ya la puse aquí primero. Y más g' de x, que también ya lo calculamos. Esto es 2x por 1 más x a la cuarta a la menos 3. X a la cuarta a la menos 3. ¿Sí? Esto es h' de x. Con esto tenemos que h' de x es menos 3x al cuadrado
por 1 más x a la sexta a la menos 3. ¿Sí? X al cubo al cuadrado se multiplican los exponentes, me queda la sexta y aquí más 2x por 1 más x a la cuarta a la menos 3. Y listo. Esta es la derivada de la función h. Bien, entonces está hecho este ejercicio. Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por si acaso voy a tener abierto el chat si quieren escribir. Bien, voy a continuar. Entonces, bueno, ya saben, si quieren que yo haga algún ejercicio o les explique algo de la tarea para entregar hoy que no les haya salido, me avisan nomás, ¿sí? Si no, yo voy a continuar con ejercicios de lo que vieron el día de hoy, que fue el teorema fundamental del cálculo. Bien, entonces, ahora tenemos lo siguiente. Entonces, ahora tengo sea g, una función que va de los reales en los reales, continua, tal que cumple lo siguiente. 1, su valor en 1 es 5, o sea, g de 1 es igual a 5. Y también cumple esto, que la integral de 0 a 1 g de t por diferencial de t es igual a 2. Entonces, se da la siguiente función. La función es f de x igual a 1/2 de la integral de 0 hasta x de x menos t al cuadrado g de t diferencial de t. Entonces se nos pide mostrar que la integral, perdón, mostrar que f' de x, la derivada de esto es lo siguiente, es x por la integral de 0 a x de g de t diferencial de t menos la integral de 0 a x de t por g de t diferencial de t. Y calcular cuánto valen f2' de 1 y f3' de 1. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio bastante bonito. Entonces, nos da una función, no tenemos idea de qué función sea, solo sabemos dos cosas de esa función. Sabemos que la función evaluada en 1 nos da 5, ¿sí? Y que la integral de 0 a 1 de esa función es 2. ¿Sí? Y luego con esa función nos dan esta nueva función f, que está definida así como dice. Es 1/2 de la integral de 0 a x de x menos t al cuadrado por g de t diferencial de t. ¿Sí? Y nos pide ver que la derivada se puede calcular con esta fórmula. Esto va a ser una aplicación bonita del teorema fundamental del cálculo. Entonces, igual vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Bien. Entonces, primero voy a trabajar un poquito la función f para que me quede expresada de una forma en la que yo pueda aplicar el teorema. Entonces, voy a poner f de x va a ser igual a 1/2 integral de 0 a x. Voy a abrir este cuadrado. Si abro este cuadrado me va a quedar aquí x al cuadrado menos 2x por t más t cuadrado. Y me va a quedar g de t diferencial de t. Entonces aquí tengo que tener 1/2. Y aquí voy a separar en... todavía voy a hacer un poco más. A ver. Integral 1/2 integral de 0 a x. Y esto de aquí voy a multiplicar, voy a distribuir esta multiplicación. Me va a quedar x al cuadrado por g de t menos 2xt por g de t más t al cuadrado por g de t. Todo esto diferencial de t. Bien, y ahora sí. Voy a separar esto en la suma de varias integrales. Entonces va a quedar la integral de 0 a x de x al cuadrado por g de t.
diferencial de t, menos, el 2 es una constante, lo puedo sacar, 2 integral de 0 a x, de x por t, g de t, diferencial de t, y más la integral de 0 a x de t al cuadrado g de t, diferencial de t. Bien, ahora es donde viene el paso clever, ¿sí? O sea, el paso, como quien dice, aquí hay que darse cuenta. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Esto me va a quedar la integral de 0 a x. Ya, el x al cuadrado es una constante, porque la integral es respecto a la variable t, ¿sí? O sea, el integrando es una función de la variable t, entonces como la x no tiene nada que ver con la t, es una constante, así que este x al cuadrado puede salir de la integral. Entonces me queda x al cuadrado, aquí g de t, diferencial de t. Menos, aquí lo mismo, x es una constante, porque la integral es respecto a la variable t, así que este x puede salir de la integral. Entonces me queda menos 2x, integral de 0 a x, de t, g de t, diferencial de t. Y finalmente, esta ya no puedo hacer nada aquí, entonces me queda integral de 0 a x, de t cuadrado, g de t, diferencial de t. Bien, esto es lo que tenemos. Finalmente, antes de derivar, voy a distribuir este 2 que aparece aquí, entonces me va a quedar esto igual a x al cuadrado sobre 2 por la integral de 0 hasta x de g de t, diferencial de t, menos el 1 medio con el 2 se cancelan, me queda x por la integral de 0 a x de t, g de t, diferencial de t, y más aquí me va a quedar 1 medio de la integral de 0 a x de t al cuadrado, g de t, diferencial de t. Bien, y ahora sí, con esta forma yo ya puedo calcular la derivada, ¿sí? Porque yo ya puedo aplicar el teorema fundamental de cálculo para estas tres integrales que tengo aquí, para esta y para esta. Para estas tres integrales podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces me va a quedar f' de x es igual a. Bien, entonces aquí tengo que primero derivar esto de aquí. Aquí tengo una multiplicación de dos funciones. Tengo la multiplicación de esta función que está subrayada en verde y de la otra que está en amarillo. Entonces aplicamos la regla del producto. Es la derivada de la primera, la derivada de x al cuadrado sobre 2 es x, por la segunda, integral de 0 hasta, voy a escribirlo mejor todo. Sería la derivada de x al cuadrado sobre 2 por la segunda función que es la integral de 0 a x de g de t prima, diferencial de t, más la primera función x al cuadrado sobre 2 por la derivada de la segunda, la derivada de 0 a x de g de t, diferencial de t prima, la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Menos, aquí es la misma historia, voy a abrir un corchete para que el menos le afecte todo. Entonces la derivada de la primera sería la derivada de x por la segunda más la primera, que es x, por la derivada de la segunda. De 0 a x de g de t diferencial de t prima. Y me faltaría más un medio de, y la derivada de esta de acá, que lo voy a escribir por ahora sí. Será el de 0 a x de t al cuadrado g de t diferencial de t prima. Bien, y ahora es cuestión de calcular esas derivadas. Ya. Entonces vamos a calcular esas derivadas. De aquí nos queda igual a. La derivada de x al cuadrado sobre 2 es x. ¿Sí? Porque el 2 baja, se simplifica con el 2 de abajo y me queda solo x. Entonces aquí me queda x por la integral de 0 a x de g de t, diferencial de t, más aquí me queda x al cuadrado sobre 2. Y la derivada, aquí aplicamos el teorema fundamental del cálculo. La derivada de la integral esta de aquí es lo mismo que la función que está dentro evaluada en el límite superior de integración. Entonces esto es g de x. Menos, aquí me va a quedar, la derivada de x es 1. Entonces me va a quedar simplemente la integral de 0 a x de t, g de t, diferencial de t. Menos por más es menos. Y aquí me queda x. Y por la derivada de esta función que está aquí. Aplicamos de nuevo el teorema fundamental del cálculo y me queda la función que está dentro
pero evaluada en x. Entonces la función que está dentro es x por g de x. Y más un medio. Y aquí me queda por la derivada de esta función que está aquí, la derivada de esta integral de aquí. Si nuevamente eso es la función que está dentro, pero evaluada en x. Entonces me va a quedar por x al cuadrado por g de x. Bien. Y ahora vemos qué nos da con esto. Esto nos queda x por la integral de 0 a x de g de t diferencial de t. Esto me queda menos. Voy a poner primero las integrales. Entonces, ya puse esta. Ahora voy a poner esta. Va a quedar menos la integral de 0 a x de t g de t diferencial de t. Y vamos qué pasa con lo demás. Entonces aquí me va a quedar lo que queda aquí en verde. Sería esto, esto y esto. Se me va a quedar aquí x al cuadrado sobre 2 por g de x, menos aquí me queda x al cuadrado por g de x, y más aquí me queda x al cuadrado sobre 2 por g de x. Si se dan cuenta, esas tres cosas se cancelan, ¿no? Esto más esto me da lo mismo que esto, entonces se cancelan. Entonces nos queda igual a x integral de 0 a x de g de t, diferencial de t, menos la integral de 0 a x de t, g de t, diferencial de t. Si se dan cuenta, es justo la fórmula que queríamos, ¿sí? f' de x, f' de x, todo eso aquí es f' de x, es x por la integral de 0 a x de g de t, menos la integral de 0 a x de t por g de t, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio. Nos decía justamente eso. Queremos que f' de x sea x por la integral de 0 a x de g de t, menos la integral de 0 a x de t por g de t. Entonces ya está. Hemos hecho esta primera parte. Lo siguiente que nos pide es calcular la segunda derivada de f evaluada en 1 y la tercera derivada de f evaluada en 1. Vamos a hacer eso. Vamos a calcular ahora la segunda derivada de f y luego las evaluamos en 1. Entonces volvemos a derivar esto de aquí. Entonces me va a quedar la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda y menos la derivada de esta de aquí, que sería la derivada de la integral de 0 a x de t, g de t diferencial de t. Bien, entonces calculemos cuánto es esto. La derivada de x es 1, así que esto me queda la integral de 0 a x de g de t diferencial de t. Si repito, la derivada de x es 1, me quedaría más x. Aquí aplicamos de nuevo el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces me va a quedar la función que está dentro evaluada en x. Esto va a ser por g de x. Y menos, y aquí simplemente derivo. Entonces, como igual, aplicando el teorema fundamental del cálculo, me va a quedar la función que está dentro evaluada en x. Entonces me va a quedar x por g de x. Si se dan cuenta, estos de aquí se cancelan. Así que esto nos da simplemente la integral de 0 a x. La integral de 0 a x de g de t diferencial de t. Entonces voy a escribirlo aquí en una línea aparte. Lo que hemos visto es lo siguiente, que la segunda derivada de f en x ha sido lo mismo que la integral de 0 a x de g de t diferencial de t. Calculemos una vez la tercera derivada, ¿sí? Entonces la tercera derivada de x va a ser igual a la derivada de esto, la integral de 0 a x de g de t. Aquí aplicamos de nuevo el teorema fundamental del cálculo y esto nos queda la función que está dentro evaluada en x. Entonces nos queda g de x. Y bien, y con esto ya puedo calcular porque me pedía la segunda derivada y la tercera derivada evaluadas en 1. Entonces f2' evaluada en 1, ¿sí? Va a ser lo mismo. Reemplazamos en lugar de x, ahora tenemos 1. Va a ser la integral de 0 a 1 de g de t diferencial de t. Pero veamos qué nos decía el ejercicio. El ejercicio nos decía que la función g cumplía dos condiciones, que g de 1 valía 5 y que la integral de 0 a 1 de g vale 2. Justo lo que tenemos aquí es la integral de 0 a 1 de g, así que esto vale 2. Y la tercera derivada en 1, ¿sí?
es la función g evaluada en 1. ¿Sí? Y esto valía 5, ¿no? Recuerden que el ejercicio nos decía que la función g evaluada en 1 es igual a 5. Bien, y con esto terminamos. Ya hicimos todo lo que nos pedía. Calculamos el valor de f2' en 1 y el valor de f3' en 1 y probamos esta fórmula de aquí, que también era algo que nos pedía el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Todo aquí fue simplemente aplicación del teorema fundamental del cálculo. Lo aplicamos 6 veces aproximadamente, si es que no conté mal. Ya, entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de esto, del ejercicio que acabo de hacer. Pueden escribir al chat si tienen preguntas. Bueno, mientras escriben, como hoy es solo 1 hora, voy a seguir trabajando aquí. Entonces, bien, vamos a hacer otro ejercicio. Ya, igual, todos los que vamos a hacer hoy son de aplicación del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? No vamos a hacer nada más que eso, a menos que ustedes propongan ejercicios, ¿no? Saben que siempre pueden hacerlo. Entonces, aquí nos pide probar que para todo x mayor que 0 se tiene lo siguiente. La integral de x a 1 de, perdón, diferencial de t sobre 1 más t cuadrado es igual a la integral de 1 hasta 1 sobre x de diferencial de t sobre 1 más t al cuadrado. ¿Sí? Tiene que cumplirse para todo x que sea mayor que 0. Bien, entonces vamos a probar esto de aquí. Ya, alguien puede pensar, bueno, yo puedo integrar porque esa función ya es integral, si ustedes recuerdan. ¿Sí? Esto de aquí, lo que voy a hacer ahora va a ser un mal intento. Bueno, ni tan malo. Pero luego vamos a ver una forma mucho mejor de hacerlo. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, yo sé cómo integrar eso de aquí, ¿no? 1 sobre 1 más t cuadrado, diferencial de t. Esto es el arco tangente de t. ¿Sí? Entonces, si tenemos esto de aquí, uno decía, bueno, entonces ya puedo hacer algo, puedo hacer algo aquí, ¿no? Pero vamos a llegar a una fórmula de este tipo. Si ustedes hacen esto de aquí, vamos a llegar en el lado izquierdo, nos va a quedar el arco tangente de 1 menos el arco tangente de x. Y en el otro lado nos va a quedar el arco tangente de 1 sobre x menos el arco tangente de 1. Y esta fórmula como que no nos dice mucho qué hacer, ¿sí? Entonces, se puede hacer por este camino, pero no es una buena idea, ¿sí? Vamos a hacer otro camino que sea más bonito. Bien, entonces veamos. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, definimos una función. ¿Cómo sigue? Va a ser para x mayor que 0, porque nos interesa que sea para x mayor que 0. Para x mayor que 0, definimos la siguiente función. Va a ser la función f de x igual a la integral de x a 1 de diferencial de t sobre 1 más t cuadrado menos la integral de 1 a 1 sobre x de diferencial de t sobre 1 más t al cuadrado. Bien, entonces tenemos esta función. Bien, entonces la idea va a ser aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Pero para eso yo necesito que la variable esté en el límite superior, en el extremo superior del límite de integración, entonces, de los extremos de integración. Entonces yo voy a darle la vuelta y para dar la vuelta cambiamos de signo, ¿no? Entonces me va a quedar menos la integral de 1 hasta x de diferencial de t sobre 1 más t al cuadrado menos la integral de 1 hasta 1 sobre x de diferencial de t sobre 1 más t al cuadrado. Bien, y con esto yo ya puedo calcular la derivada. f' de x, sí, aquí por el teorema fundamental de cálculo, entonces calculamos la derivada de eso de aquí, sería menos
Por el teorema fundamental del cálculo, esto es la función que está dentro, pero evaluada en la variable x. Entonces me va a quedar 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿verdad? Y aquí me va a quedar menos igual. Y aquí va a ser la derivada de la función que está dentro, evaluado en este valor de x, o sea, en 1 sobre x, 1 sobre x al cuadrado. Pero esta es una función que está dentro de otra función, ¿sí? Entonces yo tengo que aplicar la regla de acá. Entonces me quedaría por la derivada de la función inversa. Entonces voy a poner así, la derivada de 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, repito, ¿sí? Aquí tengo que aplicar el teorema fundamental de cálculo, entonces me va a quedar la función que está dentro de la integral, que es 1 sobre t cuadrado, pero evaluada en 1 sobre x, ¿sí? Y aquí tengo una composición, ¿sí? Porque aquí yo debería tener x, pero tengo 1 sobre x, así que esa es una función que está dentro de la función que es la integral. Entonces tengo que multiplicar por la derivada de la función interna, por la derivada de 1 sobre x, ¿no? Entonces nos queda menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, menos, y aquí nos va a quedar, aquí voy a desarrollar un poco esto de aquí. Entonces me va a quedar x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, y esto por, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Bien, esto nos va a quedar menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, y aquí menos por menos queda más. Y este x al cuadrado multiplica el denominador, entonces se cancela con el denominador de la fracción que está en el denominador, ¿sí? Y esto entonces nos queda 1 sobre x al cuadrado más 1. Y ambas cosas son lo mismo. Entonces esto aquí se resta y nos queda 0. ¿Qué es lo que hemos tenido? Entonces hemos tenido que f de x, ¿sí? F' de x es igual a 0 para todo x mayor que 0. O que lo que es lo mismo, si f' de x es igual a 0 sobre el intervalo de 0 a más infinito. Sí, porque eso es lo mismo que decir que x es mayor que 0. Bien, ahora recordemos que, eso es algo que seguro vieron, y es que, ¿sí? ¿Qué funciones tienen derivada 0? Son las funciones constantes, ¿no? Entonces f es constante, porque su derivada es 0 sobre un intervalo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que f de x es igual a una constante c, ¿no? Con c constante. Aquí para x mayor que 0, ¿no? Bien, pero si es constante, yo quiero calcular el valor de esa constante, ¿no? Entonces veamos, tengo f de x, recordemos lo que es f de x, ¿sí? F de x era lo mismo que tener la integral de x a 1 de diferencial de t sobre 1 más t cuadrado menos la integral de 1 hasta 1 sobre x del diferencial de t sobre 1 más t cuadrado, ¿sí? Y esto acabamos de ver ahora que es una constante c. Entonces aquí puedo poner cualquier valor de x siempre y cuando sea algo positivo, el que yo quiera. Entonces tomemos x igual a 1, ¿sí? ¿Qué va a ser? Tomo x igual a 1. Me va a quedar aquí c es igual a f de 1. Y esto va a ser la integral desde 1 hasta 1 del diferencial de t de 1 más t al cuadrado menos la integral de 1 hasta 1 sobre 1 es 1 de t sobre 1 más t cuadrado. Y ambas cosas son lo mismo. Es integral lo mismo que es integral, así que esto de aquí me queda 0, porque se están restando. Entonces yo tengo que el valor de la constante c ha sido 0. O sea que f de x es 0. Escribamos qué significa que f de x sea igual a 0. Que f de x sea igual a 0 significa que esta cosa de aquí, esto aquí es f de x, tiene que ser 0. O sea, me queda que integral de x a 1 de dt sobre 1 más t al cuadrado menos la integral de 1 hasta 1 sobre x de dt sobre 1 más t cuadrado. Esa de aquí tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Pero como eso es igual a 0, yo puedo pasar esto a restar, a sumar al otro lado. Entonces esto de aquí nos queda simplemente que esto de aquí es igual a esto de acá. Y eso es justamente lo que pedía el ejercicio, ¿sí? Pedía justamente probar que ambas cosas son iguales, que las dos integrales son la misma. Eso es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Como simplemente con una aplicación muy sencilla del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Bien, este ejercicio lo vamos a hacer de nuevo la próxima semana, si es que no lo olvido, con otro camino cuando veamos la fórmula de cambio de variables para integrales definidas, ¿sí? Y con eso es mucho más rápido, ¿sí? Mucho más rápido, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para la próxima semana cuando
No sería para la próxima porque la próxima semana es la prueba. Bueno, entonces, solo les comento entonces que se puede hacer tal vez, no, el miércoles no. Se puede hacer mostrar esta igualdad utilizando solamente cambio de variable, ¿sí? Sino que para eso primero tendríamos que estudiar qué es el cambio de variable para una integral definida, o cómo es el teorema de cambio de variable para una integral definida. Bien, entonces, bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, ¿quieren que haga yo algún ejercicio en particular? Bueno, como no se manifiestan, voy a seguir. Bien, entonces ahora en el siguiente. Entonces, en este nos dice hallar la función f de x que satisface. La función f que satisface es la siguiente. 0 a x de f de t diferencial de t es lo mismo que la integral de x a 1 de t cuadrado t diferencial de t. Y esto más x a la 16 sobre 8 más x a la 18 sobre 9 más c, donde c es una constante. Y además calcular c. ¿Sí? Entonces, bien, nos piden hallar una función que cumpla con esto. Obviamente no la vamos a inventar, hay que hallarla, hay que buscarla. Y para eso, nuevamente vamos a aplicar, bueno, aquí función continua. Voy a poner continua. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema fundamental del cálculo, que es lo que hemos venido haciendo toda la ayudantía de hoy, ¿no? Entonces, aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar a ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces, voy a derivar el lado izquierdo y derivar el lado derecho. Entonces, voy a escribirlo primero. Entonces, me va a quedar. Voy a escribirlo ahora con esta notación de derivada. La derivada con respecto a x de la integral de 0 a x de f de t diferencial de t va a ser lo mismo que la derivada con respecto a x de la integral de x a 1 de t cuadrado f de t diferencial de t más y la derivada con respecto a x y todo eso de aquí. Con respecto a x, perdón. Entonces aquí que es x a la 16 sobre 8 más x a la 18 sobre 9 más c. Bien. Entonces, solo lo que hice fue derivar todo, ¿no? Derivé absolutamente todo. Y ahora sí, apliquemos el teorema fundamental del cálculo. Entonces aquí en la primera no hay ningún problema. Esto simplemente es la función f evaluada en x. Entonces me va a quedar f de x es igual a. Aquí tengo que tener un poco de cuidado. ¿Sí? Entonces voy a tener derivada con respecto a x. Yo necesito que la x esté arriba, en el extremo superior. Entonces voy a dar la vuelta y para eso cambio el signo de la integral. Entonces me va a quedar la integral de 1 a x de t al cuadrado f de t diferencial de t. ¿Sí? Entonces repito, lo que hice fue simplemente dar la vuelta para que la x quede en el extremo superior y para hacer eso yo compenso por cambiando de signo. Y más, y aquí podemos derivar, ¿sí? La derivada de x a la 16 es 16 x a la 15 sobre 8 y la derivada de x a la 18 es 18 x a la 17 sobre 9 y la derivada de una constante es 0. La derivada de cualquier constante siempre es 0. Bien, entonces aquí nos quedaría que esto es f de x igual a, el signo menos lo saco de la derivada, y me quedaría ahora sí la derivada de esta integral. Aquí yo puedo aplicar el teorema fundamental de cálculo, entonces me va a quedar la función que está en el integrando, evaluada en x, entonces me va a quedar menos x al cuadrado por f de x,
Más, y aquí se me va. 16 sobre 8 es 2. Me queda 2x a la 15. Más 18 sobre 9 es 2. Me queda 2x a la 17, ¿no? Y el 0 que ya no hace nada. Bien, ya casi estamos. Este x al cuadrado, ¿sí? Este x al cuadrado por f de x, perdón, me está restando, lo paso al otro lado sumando. Entonces me va a quedar f de x más x al cuadrado por f de x. Esto es igual, y aquí me va a quedar 2x a la 15 más 2x elevado a la 17. Y aquí yo puedo hacer algo todavía un poco más. Yo puedo sacar de factor común aquí el 2x a la 15. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar 1 más, y aquí me falta x al cuadrado, ¿verdad? Porque 2x a la 15 por x al cuadrado me queda 2x a la 17. ¿Sí? Y en este lado yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo sacar de factor común el f de x, me queda f de x multiplicado por 1 más x al cuadrado. Esto es igual a 2x a la 15 por 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Y tenemos entonces esto de aquí. Ahora, ustedes dicen, bueno, entonces simplificamos esto, claro. ¿Sí? Y esto podemos simplificar. Recuerden que para simplificar siempre hay que asegurarse de que sea distinto de 0, ¿no? Y aquí, pues, 1 más x al cuadrado siempre es estrictamente mayor que 0. Eso, el 1 sumado a algo positivo me va a quedar algo mayor igual que 1. Entonces, eso es diferente de 0 y yo puedo simplificarlo. Entonces, me queda que la función f de x punto a ser igual a 2 por x a la 15. Esta es la función que estábamos buscando. Como ven, fue una aplicación sencilla del teorema fundamental del cálculo. Sí, dos veces. Una vez aquí, otra vez acá. Pero aquí me pedía algo más. Había una constante c, y lo que me pedía era calcular el valor de esa constante c. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a escribir de nuevo esta ecuación de acá arriba. Entonces, ya. Ay. Voy a volver a copiar esta ecuación que era el enunciado del ejercicio. Listo, aquí está. Entonces, bien, ahora sabemos nosotros que, voy a escribirlo aquí, sabemos ahora que f de x es lo mismo que 2x a la 15. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar el f de x en esta ecuación y vamos a encontrar cuánto vale c. Tiene que dar la integral de 0 a x de f de t, pues va a ser 2t a la 15, diferencial de t. Este de aquí es lo mismo que la integral de x a 1, ¿sí? De t cuadrado por f de t, que va a ser 2 por t elevado a la 15, diferencial de t. Y esto más, aquí va a ser x elevado a la 16 sobre 8, más x elevado a la 18 sobre 9, más c. Bien. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar la otra versión del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que les voy a recordar ahora. ¿Sí? Entonces recuerden que esto teníamos también la siguiente forma del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Si ustedes tienen si f de x es una antiderivada o primitiva de f de x, entonces tenemos lo siguiente, la integral desde a hasta b de f de x, diferencial de x, es lo mismo que esta antiderivada evaluada en b, menos esta antiderivada evaluada en a. ¿Sí? Esto también se conoce como la fórmula de Newton-Leibniz, ¿no? Bien, entonces, recordándose de aquí, yo lo que necesito calcular es una función cuya derivada me dé 2 por t a la 15. Ah, bueno, y solo por recordarles esto por notación, lo escribimos así, ¿no? Como f de x evaluado entre a y b. Esta es una notación para indicar que es f de b menos f de a. Bien, entonces, aquí, ¿qué me va a quedar? Entonces, 2 es una constante, no hace nada, y la integral de t a la 15 se le suma 1 al exponente y se divide para eso, ¿no? Me va a quedar t elevado a la 16 sobre 16
y esto evaluado entre 0 y x. Esto va a ser igual. Aquí misma historia. Aquí tengo t a la 17, ¿no? Lo que está dentro de la integral aquí es 2t a la 17, ¿no? T al cuadrado por t a la 15 hasta la 17. Entonces me va a quedar el 2 es una constante. T a la 17 se le suma un nuevo exponente, me va a quedar t a la 18 sobre 18. Y esto evaluado entre x y 1. Más aquí no cambia nada, es x a la 16 sobre 8 más x a la 18 sobre 9. Bien, seguimos viendo qué nos queda. Entonces aquí se simplifica algo, ¿no? Aquí me queda el 2 con el 16, aquí me quedaría un 8. Entonces aquí me queda, cuando evalúo en x, me va a quedar x elevado a la 16 sobre 8, menos cuando evalúo en 0, me va a quedar 0 elevado a la 16 sobre 8. Esto es igual a, aquí igual se cancela el 2 con 18, aquí me queda un 9. Entonces cuando evalúo en 1, me va a quedar 1 a la 18 sobre 9, menos, ahora evaluando en x, me va a quedar x a la 18 sobre 9, y esto más, aquí me falta el más c, más x a la 16 sobre 8, y más x a la 18 sobre 9, y más c. Y aquí se cancelan un montón de cosas. El x a la 16 sobre 8, con este x a la 16 sobre 8 se van, ¿no? Están en ambos lados de la igualdad con el mismo signo. Este x a la 18 sobre 9 se va con este x a la 18 sobre 9, porque están restándose, ¿no? Si está con más, está con signo menos. Están en el mismo lado de la igualdad. Y con esto nos queda entonces, esto es 0, ¿sí? Entonces aquí me quedaría que 0 es igual a 1 a la 18 es 1. Entonces me queda 1 veno y más c. De aquí despejamos c, queda que c es igual a menos 1 sobre 9, menos 1 veno. Y tenemos entonces el valor de c que también nos pedía calcular. Y bien, entonces esto era todo lo que pedía el ejercicio, ¿no? Aquí hemos aplicado el teorema fundamental de cálculo en sus dos versiones, ¿sí? La primera, que es cómo derivar la integral que tiene un extremo de integración variable. Y la segunda es el método o la fórmula de Newton-Leibniz que nos permite calcular una integral definida a partir del conocimiento de una antiderivada. Y les recuerdo que esta sea una antiderivada de f significa que eso es lo mismo que decir que la derivada de la f mayúscula es la f minúscula, ¿no? Bien. Y listo. Entonces tenemos esto de aquí, el valor de c. Bueno, y ya si quieren ustedes, aunque yo no lo recomiendo, es que reemplacen todo, ¿no? Reemplacen el valor de f, que aquí que es 2t a la 15, y reemplacen aquí menos 1 noveno, y vean que las cosas de ambos lados salen lo mismo. Sí, pero bueno, eso ya es, si quieren, no tienen que hacerlo. Ya. Entonces tenemos todavía unos 10 minutos, entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios ya para terminar. Estos van a ser ejercicios ya bastante sencillos. En comparación a los que hicimos, van a ser mucho, mucho más sencillos. Bien, entonces en este ejercicio nos dice lo siguiente. Entonces calcular las siguientes integrales. Bien, entonces la primera va a ser la integral de 1, 5 de x sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x. Vamos a calcular la integral de 1 a e, bueno, de 0 a e, de la función e a la menos x por el seno de x diferencial de x. Vamos a hacer estas dos, ¿sí? Porque no tenemos igual mucho tiempo, tenemos 10 minutos exactos. Bien, entonces recuerden, lo primero que tenemos que hacer, entonces este va a ser el literal a, este va a ser el literal b. Lo primero que tenemos que hacer es calcular una antiderivada de esta función de aquí, ¿sí? Una primitiva para eso. Entonces calculamos primero la integral indefinida. ¿Sí? De 1 más x al cuadrado diferencial de x, ¿sí? Y una vez esto nos va a dar una antiderivada y con eso vamos a poder calcular la integral definida. Bien, esto lo hacemos por sustitución, ¿no? Entonces hacemos u igual a 1 más x al cuadrado.
Esto nos queda diferencial de u. La derivada de 1 es 0, la derivada de x al cuadrado es 2x por diferencial de x. O si quieren, eso es lo mismo que tener que la diferencial de u, el 2 lo paso a dividir, me quedaría por 1/2 y eso es igual a x por diferencial de x, ¿no? Es lo mismo. Entonces, esta integral de aquí nos queda. Aquí tengo x por diferencial de x, ¿sí? X por diferencial de x ahora es 1/2 de du. Así que se nos queda la integral de 1/2 de du sobre 1 más x al cuadrado y esto ahora es u. ¿Sí? Repito, el x por diferencial de x es ahora 1/2 de du. ¿Sí? Y el 1 más x al cuadrado ahora es u. Entonces, el 1/2 es una constante, sale. Nos queda la integral de du sobre u y eso sabemos que es el logaritmo natural, ¿no? Nos queda 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Y este de aquí nos queda igual a 1/2 del logaritmo natural de u. ¿Qué es u? Es 1 más x al cuadrado. Esto siempre es positivo, el 1 más x al cuadrado, entonces no tengo necesidad de poner valor absoluto, ¿no? Porque eso de aquí siempre es positivo. Esto más la constante de integración. Bien, entonces ya tengo una primitiva, ¿no? Entonces, una primitiva, por ejemplo, de f de x igual a x sobre 1 más x al cuadrado, es esta función. Función f mayúscula de x igual a 1/2 del logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Entonces, aplicamos el teorema fundamental del cálculo y lo que tenemos es lo siguiente, que la integral de 1 a 5 de x sobre 1 más x al cuadrado diferencial de x va a ser esta primitiva, 1/2 del logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, evaluada entre 1 y 5, ¿no? Entonces la evaluamos en 5 y eso le restamos esto de aquí evaluado en 1. Nos va a quedar 1/2 del logaritmo natural de, y aquí me va a quedar 1 más 5 al cuadrado es 25. Menos, y ahora está evaluado en 1. Entonces, 1/2 del logaritmo natural de 1 al cuadrado es 1, más 1, 1 más 1. ¿Sí? Bien, esto nos queda 1/2 del logaritmo natural de 1 más 25 es 26. Aquí me queda menos 1/2. Aquí me queda el logaritmo natural de 1 más 1 es 2. ¿Sí? Si quieren, esa es una respuesta más que suficiente, pero podemos dejarla expresada más bonita nada más, ¿no? Voy a sacar de factor común el 1/2. Va a quedar aquí el logaritmo natural 26 menos el logaritmo natural de 2, ¿sí? La raíz de dos logaritmos es igual al logaritmo de su división, entonces me queda 1/2 del logaritmo natural de 26 sobre 2. Y esto de aquí es 1/2 del logaritmo natural de 13. ¿Sí? Entonces, la integral de esta función, la integral de 1 a 5 de x sobre 1 más x al cuadrado, resultó ser 1 por logaritmo natural de 13. ¿Sí? Y está calculada esta de aquí. Y para terminar, voy a hacer el cálculo de esta segunda integral. Voy a recortarla y pegarla en otra página mejor. Bien. Vamos a calcular esta integral para terminar por hoy. Bien, entonces ya saben, lo primero que tenemos que hacer es calcular una antiderivada, una primitiva. Entonces primero calculamos la integral indefinida, e a la menos x, seno de x diferencial de x, ¿no? Y para hacer esto vamos a hacerlo integrando por partes. Entonces voy a tomar u igual a e a la menos x, diferencial de b, va a ser seno de x por diferencial de x, ¿no? Entonces aquí me queda que el diferencial de u, la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x, diferencial de x. Aquí tengo b, sería la integral del seno. La integral del seno es menos coseno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es menos seno y con este menos se compensa y me queda el seno. Entonces recuerden, esto es u por b, esto es menos e a la menos x por el coseno de x, menos la integral de b por du. Me queda menos por menos más, va a ser e a la menos x por coseno de x diferencial de x, ¿no? Me vuelve a aparecer me aparece esta nueva integral. Ahora voy a calcular esta nueva integral. Y voy a hacerlo aquí abajo. Pues ahora vamos a calcular la integral de e a la menos x coseno de x diferencial de x. Y de nuevo por integración por partes. Entonces voy a tomar u igual a e a la menos x de b igual a coseno de x diferencial de x. Aquí me queda que du, la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x, aquí de x. Y aquí la integral de b
La integral de coseno es el seno, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada de seno es coseno. Y esto me queda. U por B sería e a la menos x seno de x menos la integral de b por du, menos la integral de b, que es seno de x por du, que es menos e a la menos x diferencial de x, ¿no? Y eso de aquí me queda lo mismo que e a la menos x por seno de x menos por menos es más la integral de e a la menos x seno de x diferencial de x. Esto voy a reemplazar eso voy a reemplazar, recuerden que este de aquí, lo que calculamos es justamente esta integral. Entonces voy a reemplazarlo aquí. Reemplazamos aquí, ¿cómo nos queda? Nos queda que la integral, la integral de e a la menos x seno de x diferencial de x resultó ser igual a menos e a la menos x coseno de x menos, y reemplazamos aquí el cálculo de esta integral, que es e a la menos x seno de x más la integral de e a la menos x seno de x diferencial de x, ¿no? Bien, entonces a esto aquí nos va a quedar, voy a escribirlo así, integral de e a la menos x seno de x diferencial de x, esto nos va a quedar menos e a la menos x coseno de x menos e a la menos x seno de x, y aquí me va a quedar menos la integral de e a la menos x por el seno de x diferencial de x. Si se dan cuenta, la primera es lo mismo que la última, así que yo se la puedo pasar a sumar al otro lado. Si la paso a sumar me va a quedar 2 integral de e a la menos x seno de x diferencial de x es igual a, y aquí yo puedo sacar de factor común el menos e a la menos x. Me va a quedar menos e a la menos x, que multiplica a coseno de x más seno de x, y paso a dividir el 2, integral de e a la menos x seno de x diferencial de x va a ser lo mismo que menos e a la menos x sobre 2, que multiplica el coseno de x más el seno de x. Y tenemos una antiderivada para la función, ¿sí?, original. Bien, y con esto ya podemos calcular la integral, ¿sí?, la integral definida, que es la integral de 0 a e de e a la menos x seno de x. Entonces la integral de 0 a e de e a la menos x seno de x diferencial de x va a ser igual a esta función menos e a la menos x sobre 2 coseno de x más seno de x evaluada en e y menos evaluada en 0. Bien, evaluando en e, ¿qué nos queda? Nos va a quedar menos e a la menos e sobre 2 coseno de e más seno de e y menos esta misma función evaluada en 0. Entonces me va a quedar menos e a la menos 0 sobre 2 que multiplica al coseno de 0 más el seno de 0. Bien, ¿esto qué nos da? Esto nos queda, voy a cambiar de una vez el orden. Menos por menos me queda más, así que voy a poner eso primero. E a la 0 es 1, así que esto nos queda 1 medio. El coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0, así que entonces aquí queda simplemente 1 medio. Menos por menos más, 1 medio. Y aquí menos, y aquí sí todo eso de aquí. E a la menos e sobre 2, coseno de e más seno de e. Y listo, este es el valor de esta integral, ¿no? Entonces, lo que es el teorema fundamental de cálculo simplemente es reducir un problema de cálculo de una integral definida al cálculo de una integral indefinida. Y eso es algo que ya sabemos hacer, que conocemos integración por partes, sustitución, conocemos muchas fracciones parciales, muchos caminos para calcular integrales, ¿no? Y bien, creo que estoy justo en la hora. Sí, justo son las 8, entonces vamos a terminar ahí. Entonces, voy a dejar de compartir. Bien, entonces yo les dejé un mensaje. Voy a dejar de grabar.